Entonces le invito a mi hermano en esta hora que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 37 al 45, vamos a leer esta vez. ¿Ya lo tiene? Lucas 6, verso 37 al 45. Bueno, dice así la bendita palabra. Si no lo tiene ahí, lo pueden leer, ¿verdad? Los que alcanzan a leer. Dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en su retomo. Den y se les será dada medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en su regazo. Porque con la medida con la que mides, se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos a un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Verso 41. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿No te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Verso 43. Porque no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni a la inversa árbol malo que produzca frutos buenos. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque el hombre no recoge higos de los espinos, ni vendimias ni uvas de una zarza. Verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, entonces, hermano, veíamos hace 8 días, ¿verdad? El carácter del creyente o del discípulo. Hoy se llama los distintivos de un discípulo, ¿verdad? Porque son cosas que distinguen a una persona que es cristiana. Entonces, cuando usted ve a un cristiano, las cosas que vamos a ver ahorita se deben de ver en ella, ¿verdad? Hace un tiempo atrás veíamos los distintivos de la iglesia, ¿verdad? No sé si se acuerda, cuando estábamos leyendo la carta de Colosenses, vimos los distintivos de la iglesia. ¿Cuáles eran los distintivos de la iglesia? Que era la fe y el amor. Entonces, entonces aquí vamos a ver los distintivos del discípulo. Entonces, hermano, cuando el Señor Jesús está dando este sermón, Él está en medio de una multitud. Y veamos hace 8 días qué clase de multitud era a la que el Señor se estaba dirigiendo. Esta multitud, hermano, era una multitud o unas personas que vivían oprimidas a causa del Imperio Romano. Ellos, como se dice coloquialmente, tenían la bota de Roma puesta en el cuello de ellos. Entonces, hermanos, su esperanza de ellos es que viniera un Mesías a liberarlos de la opresión del enemigo. Ellos no esperaban un Mesías que viniera a librarlos del pecado, sino que viniera a liberarlos de la opresión del enemigo. Y entonces al Señor Jesús, al andar enseñando, Él fue llamando a algunas personas que le llamó a sus apóstoles, sus discípulos. Entre esas personas había unos que eran guerrilleros. Uno que era Simón el Celote. Ese era un guerrillero. Entonces, cuando él vio a Jesús, tal vez dijo, aquí está la oportunidad para poder derrocar al imperio que nos tiene sometidos. Entonces, cuando ellos empiezan a seguir a Jesús, el Señor empieza a enseñar, empieza a hacer milagros, y las multitudes empiezan a acercar al Señor Jesús, porque ellos tienen la esperanza de que Él es el Rey que ellos están esperando. De hecho, dice la Biblia que cuando multiplicó los panes, dice que después fueron a buscarlo para hacerlo Rey. No sé si ha leído esa parte, pero dice que fueron a buscarlo para hacerlo su Rey. Más aparte, Él se negó. Y entonces el Señor Jesús, entonces esta multitud está esperando este libertador.
Y entonces este libertador, en vez de hablar en contra de este imperio, él les empieza a hablar palabras diferentes a las que ellos estaban acostumbrados a oír. Ellos están acostumbrados a oír, hermano, a devolver mal por mal, ojo por ojo y diente por diente. Si alguien le cortaba una mano en una riña, le mochaba la mano al otro, ¿sabe qué es lo que hacían? Agarraban el otro y págate, le mochaban la mano. Si alguien en una riña peleando le sacaba el ojo a otra persona, ¿sabe qué hacían? Le sacaban el ojo para que quedara igual. Entonces este pueblo estaba acostumbrado a vivir de esa manera, ojo por ojo y diente por diente. Mas ahora viene el Señor y dice, no devuelvan mal por mal, sino devuelvan sino devuelvan el mal con un bien. Cuando te hagan un mal, tú pagas con un bien. Y entonces ellos dicen, ¿cómo? Esto no es lo que hemos aprendido durante, 1500 años cuando nosotros hemos tenido la ley. A nosotros nos enseñaron que no es así. Que amarás a tu prójimo, mas sin embargo aborrecerás a tu enemigo. Entonces, hermano, ahora sí como dicen por ahí, se sacaron de onda los chavos. Al escuchar estas expresiones del Señor, porque no era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban acostumbrados a otras cosas. Ellos esperaban un Mesías que así como volcó las mesas del templo. ¿Se acuerdan cuando llegó al templo que encontró a todas las personas que trabajaban en el templo haciendo cosas que no deberían hacer? Ella agarró y volcó las mesas y empezó a chicotearlos. Bueno, pues ellos esperaban que hiciera lo mismo con los enemigos. Más sin embargo, este señor, hermano, llegó con un mensaje diferente, un mensaje transformador. Porque este mensaje, hermano, iba a transformar los corazones de las personas. Este mensaje que el Señor Jesús traía era diferente a lo que ellos habían escuchado. Por eso dice que cuando veíamos no me acuerdo si es Lucas 3 o 4, donde dice que ellos se admiraban de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, porque él trae un mensaje, pero este mensaje es diferente, hermano. Entonces, y es lo que vemos hoy en día, hermano. Hoy en día la gente está esperando un mensaje que le resuelva sus problemas, cómo hacerse rico, cómo hacer que la mujer ya no deje de mandarlo y cosas así. Pero más sin embargo, el mensaje del Evangelio, hermano, es un mensaje distinto. Este mensaje va al corazón de las personas para hacerlos nacer de nuevo. Y entonces, hermano, en este pasaje hay tres características o tres distintivos que distinguen a un discípulo. ¿Cuáles son estos tres distintivos? La misericordia, la humildad y frutos espirituales. Estos tres aspectos distintivos se tienen que evidenciar en el cristiano. Si uno que se dice ser cristiano no evidencia estos tres distintivos, no se distingue por estos tres aspectos, tiene que analizar su vida para ver cómo que él está actuando. Entonces las marcas verdaderas del discípulo se revelan en su misericordia, en su humildad y en el fruto. Jesús en el Sermón del Monte describe el carácter visible del discípulo verdadero. No habla de apariencias, sino de una vida transformada por la gracia. Entonces, hermano, en este sermón el Señor está hablando de una transformación verdadera en el corazón, no en una apariencia. Porque mucha gente, hermano, aparenta algo que realmente no tiene. Y como dice la Biblia, van engañando y están siendo engañados ellos mismos. Entonces el Señor lo que busca es que la persona sea verdaderamente transformada, sino de una vida transformada por la gracia. Como dice Mateo, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, que la persona, hermano, el cristianismo se tiene que evidenciar a lo lejos. Un ejemplo, los hermanos de José, ¿cómo evidenciaban que era José?
Por la túnica traía algo diferente, ¿verdad? En la vida de José había algo que era diferente a los demás. Cuando José venía con sus hermanos, con sus otros 11 hermanos, a lo lejos se podía distinguir porque traía un color distinto. Entonces, cuando nosotros nos juntamos con los del mundo que andamos ahí, nos tenemos que distinguir. Se tiene que notar la diferencia. Tiene que haber algo, hermano, algo distinto. Entonces, eso es a lo que apunta el sermón. El texto nos muestra la manifestación visible del corazón regenerado. Misericordia, humildad, fruto espiritual. El verdadero discípulo se conoce no por lo que profesa, sino por lo que refleja del carácter de Cristo. Misericordia, humildad y frutos de justicia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reflejar estas cosas, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. En este, hermano, como que es el tema, la vértebra del mensaje, reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Donde estemos. El carácter de Cristo tiene que reflejarse en nuestras vidas. Como dice en Lucas 3, lo que vamos a ver, ¿verdad? Bueno, ya eso fue lo que vimos la semana pasada. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es ¿qué? Misericordioso. Entonces, hermano, este es el carácter de Cristo, ser misericordioso. Entonces, nosotros nos tenemos que distinguir por ser misericordiosos. Dice primera de Juan 2:26. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, hermano, en todo el Señor nos está diciendo, muestren el carácter de Cristo. La Escritura nos está diciendo, muestren el carácter de Cristo. Entonces, estos tres aspectos que estamos viendo demuestran el carácter de Cristo, la misericordia, la humildad y frutos. Él fue misericordioso. Él fue misericordioso. Él fue humilde. Dice que se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo más bajo. Entonces son características que se evidenciaban en el Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía que andar diciendo, oh, es que yo soy bien humilde. Es que ustedes no conocen mi corazón. ¿Verdad? No, hermano, Él no andaba diciendo esas cosas. Creo que preguntabas por la cita, ¿verdad? Es primera. 2:26. El falso discípulo aparenta piedad, pero niega su poder. Dice segunda Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Estas personas aparentan piedad, pero no la tienen. No la tienen. Aparentan. Entonces luego dice el verso, dice, a los tales evita. Entonces, cuando dice a los tales evita, quiere decir que nosotros tenemos que salirnos de ese estado de apariencia. Nosotros no tenemos que caer en ese estado de apariencia, hermano. No aparentar piedad. Porque si nosotros estamos aparentando, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿A quién creemos que engañamos, hermano, cuando estamos aparentando algo? ¿A quién creemos que estamos engañando? Nos estamos engañando a nosotros mismos, hermano. Y al final del tiempo el Señor nos dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, porque estuviste aparentando algo que no eras. Estuviste engañándote a ti y supuestamente estuviste engañando a los demás, pero te engañaste a ti mismo. El daño fue para ti. Entonces dice, teniendo apariencia de piedad, pero niegan
su poder. Otra versión dice, niegan su eficacia. Niegan su eficacia. Entonces, es otra advertencia que aquí la Biblia nos está diciendo que de tal posición tenemos que evitar caer. Tenemos que evitar caer en esta posición de estar aparentando algo que no somos. Qué triste es caer en eso. Tienen religiosidad externa, pero corazón no regenerado. Tienen religiosidad externa, pero no un corazón regenerado. Y este mensaje, hermano, que el Señor Jesús está dando en este monte, estaba rodeado de fariseos, los saduceos. Que estas personas, si en algo eran campeones, hermano, si llevaban la medalla de oro, primer, segundo y tercer lugar se lo llevaban ellos, no había quien les ganara, era en aparentar. Era en aparentar algo que no eran. Entonces el Sermón del Monte, hermano, está mostrando cómo es un verdadero discípulo. ¿Cómo es un verdadero discípulo? Dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Está hablando, ¿verdad? Está diciendo, no me llamen Señor. Si viven de apariencia, no me llamen Señor. Si no van a cumplir mi palabra, no van a vivir mi palabra, en otras palabras está diciendo, dejen de llamarme Señor. Hay algo, hermano, que el discípulo tiene que vivir y tiene que evidenciar que es una persona nacida de nuevo. El hipócrita juzga y se exalta y produce frutos corruptos. El discipulado cristiano no se mide por conocimiento teológico ni por posición ministerial, sino por la evidencia del nuevo nacimiento. El discipulado cristiano no se mide por conocimiento teológico ni por posición ministerial, sino por la evidencia del nuevo nacimiento. La evidencia, hermano, el nuevo nacimiento tiene que ser evidente en la vida del cristiano. Así como la Biblia dice que que evidentes son las obras de la carne, entonces de la misma manera, hermano, el nuevo nacimiento se tiene que evidenciar en el cristiano. Se tiene que evidenciar. Que imagínense, hermano, que las personas no se den cuenta que supuestamente nosotros hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo forma en el creyente el carácter de Cristo. Y ese carácter se refleja en su trato, su autoconciencia y su fruto. Porque dice aquí Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué el Señor nos llamó? Para que fuésemos hechos. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hermano, ya nosotros tenemos que evidenciar ese llamado. Nos tenemos que distinguir. Tiene estos distintivos de los cuales vamos a ver ahorita. Tienen que ser evidentes en nuestra vida. No tienen por qué andarnos preguntando, hermano. Un cristiano, hermano, no le preguntan si quieres hacerlo. Él lo tiene por naturaleza.
porque ha recibido misericordia, ahora Él muestra misericordia. Todo discípulo imita a su padre. Verso 40 de Lucas, el capítulo en el que estamos. Todo discípulo imita a su padre. Verso 40. La fuente de la obra está en el corazón. Verso 45. Solo quien ha sido transformado por Cristo puede vivir en misericordia, humildad y verdad. El juicio y fruto revela la raíz del alma. El juicio y el fruto revelan la raíz del alma. Entonces, hermano, quiero que vayamos a estos puntos. El discípulo se distingue por su misericordia. Entonces, un discípulo, hermano, se va a distinguir porque es misericordioso. Si una persona que dice que ha nacido de nuevo y no se distingue por ser misericordioso, si no tiene este distintivo en su vida, si no tiene esta práctica o esta vivencia de la misericordia hacia los demás, hay que preguntar si esta persona realmente ha nacido de nuevo. Porque es algo, hermano, que el Señor ya sembró en nuestros corazones. El discípulo se distingue por su misericordia. Entonces, Lucas 6, 37 y 38, ¿qué dice? Dice, no juzgues y no serán juzgados. No condene y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en su regazo. Porque con la medida con la que mides, les volverán a medir. Entonces aquí tenemos estos incisos. Jesús no prohíbe discernir, sino condenar con espíritu farisaico. El hecho de que tú, hermano, veas a tu hermano cometer errores y le llame la atención, el Señor Jesús no está diciendo eso, que no lo puedes hacer. Lo que el Señor Jesús está diciendo, que tomes una actitud como la que tomaban los fariseos. Yo no soy como aquel. Yo sí soy buena persona. ¿Se acuerdan de aquel que fue a orar? Yo no soy adúltero, ladrón, yo sí ayuno. No, esa posición es la que el Señor Jesús está queriendo que evitemos. Que no caigamos en eso de condenar a los demás. Ahorita lo vamos a ver, sino que cuando reprendamos a una persona, lo hagamos con un espíritu afable. Que le llamemos la atención, como dice Gálatas 6:1. Si ves a tu hermano caer, llámale la atención, pero de una manera, hermano, no condenándolo, sino como un acto de misericordia hacia él, para que él vuelva al camino, para que él se arrepienta del error en el cual ha caído y vuelva al camino y el Señor le restaure. Ese es un acto de misericordia. O no sé si usted no se duele cuando ve a un hermano que ha caído. ¿Usted cómo se siente cuando usted ve a un hermano que usted antes lo conoció en la congregación y que ese hermano vivía en el Evangelio, hacía las cosas del Evangelio, se gozaba en el Evangelio, pero que ahora ya no quiere nada del Evangelio? ¿Cómo se siente usted? Le pesa su corazón. Entonces debemos demostrar misericordia, no condenar a la persona, sino atraerla a Cristo con lazos de amor, así como a nosotros nos trajeron con lazos de amor. Jesús no prohíbe discernir, sino condenar con espíritu farisaico. ¿Qué dice Juan 7:24? Dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con un juicio justo. ¿Qué dice el Señor? No juzguen, ¿cómo dice? Por la apariencia,
sino que su juicio, hermanos, cuando usted va a juzgar a una persona, su juicio debe ser justo, su juicio en la manera en la que usted ve a una persona. ¿Cuántas veces nos hemos engañado nosotros, hermano, verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos llevado a la sorpresa? ¿De veras este hermano hizo esto? ¿De veras lo hizo? Es imposible de creer porque nosotros lo teníamos en una estima más alto de lo que realmente él era. Y hay personas que nosotros las condenamos. Decía un hermano, el otro día escuchaba una de sus predicaciones, dice, cuando lleguemos al cielo, dice, nos vamos a llevar una sorpresa. Porque creemos que hay personas que van a estar con Cristo. Mas, sin embargo, van a ser condenadas. Y hay personas que nosotros decimos, las mandamos hasta el quinto infierno. Mas, sin embargo, esas personas están viviendo un verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos de acuerdo a la apariencia. A lo mejor si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de los fariseos, nosotros nos hubiera seducido la manera en que vivían los fariseos. Su vestimenta, hermano, impecable. Su manera de caminar en la calle, esa impecable, hermano, de una manera piadosa. Pero eso es juzgar de acuerdo a la apariencia. Entonces, cuando tú juzgas, hermano, tienes que hacerlo con un justo juicio. No caer en la condenación. Porque eso es lo que hacemos. Yo me meto en esa bola también. Eso es lo que hacemos a veces. Condenamos a los demás. Yo me acuerdo, hermano, cuando estábamos en aquel lugar. Si dejas de ir una semana de volada, te tachan de carnal. No, es que ya se anda en la carne. Porque te están juzgando por algo que ni siquiera es espiritual. Más sin embargo, estoy seguro, hermano, dice que no debemos juzgar a la ligera, pero estoy seguro, hermano, que hay personas que van todas las semanas, todos los días de culto, pero estoy seguro que hay personas que cumplen con todos los requisitos, más sin embargo estoy seguro que están en pecado. ¿Por qué? Pero ¿sabe por qué no se nota? Porque están viviendo bajo una apariencia. Se cubren bajo algo. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos, dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Su vestimenta, muy bonita. Su vestimenta hermosa. Impecable su vestimenta. En otras palabras, su apariencia, hermano, es impecable. Saben disimular su pecado. No se les nota. Dice, ¿cómo es? Aparentan piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces el Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de huesos secos o llenos de pudrición. Porque ¿qué es lo que tiene un sepulcro? Gusanos, cadáveres ahí echándose a perder. Eso es lo que tiene un sepulcro. Entonces, hermano, por eso la apariencia es hipocresía. Y la hipocresía es algo detestable por el Señor. Entonces dice, no juzguen por su apariencia, porque nos podemos equivocar. Dice aquí Juan, no juzguen por la apariencia, sino hagan un justo juicio. Dice el inciso B. La medida que usamos con otros revela la medida que usamos con otros revela cuánto comprendemos la gracia. La medida que usamos con otras personas, o ¿cómo es? Sí, la medida que usamos con otras personas es cuánto hemos comprendido nosotros la misericordia o la gracia del Señor que fue derramada sobre nuestros corazones. ¿Cómo te midieron a ti, hermano?
¿Cuál fue la medida que el Señor usó para contigo? ¿Cuál fue la medida que el Señor usó para conmigo? ¿Sabe cuál fue la medida? La misericordia. Esa fue la medida que el Señor utilizó para conmigo. La misericordia. Entonces, cuando yo voy a medir a otras personas, hermano, yo la tengo que medir como a mí me midieron. Entonces, cuando tú midas a otra persona, mídela como a ti te están midiendo. Mídela con la misericordia con la que a ti se te midió. Pero que nosotros no medimos de esa manera. Nosotros decimos, ¿me la hizo? Me la paga. Mi esposa, eso es lo que me dice siempre. ¿Me la hizo? Me la paga. Entonces esto refleja, hermano, no el carácter de Cristo en nuestros corazones. Esta actitud no manifiesta el nuevo nacimiento. Entonces el nuevo nacimiento, hermano, en el corazón, o el corazón de aquellas personas que han nacido de nuevo, su manifestación tiene que ser la misericordia, pero no el odio, no la venganza. Entonces, dice, la medida que usamos con otros revela cuánta vez comprendemos la gracia. Es que, ¿alguien tiene ahí el verso 36 a la mano? De Lucas 6. Sí. 6:36. Uh-huh. Ser misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Ser misericordiosos. Entonces, Lucas, hermano, escribe estas, o toma estas palabras del Señor Jesús. Sean misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Sean misericordiosos porque ustedes recibieron misericordia. Entonces, hermano, esta es la medida que nosotros tenemos que utilizar. La medida que usamos con otros revela cuánto comprendemos la gracia. Entonces, ¿cómo comprendes tú la gracia? ¿Cómo comprendemos nosotros la gracia? Que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿qué pasó? Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, esta es la medida, hermano, que nosotros tenemos que utilizar para con nuestro prójimo. Dice el inciso C. El discípulo da porque ha recibido abundantemente. El discípulo da porque ha recibido abundantemente. ¿Qué dice el verso 38? Dad y le será dado. Dad y le será dado. Entonces, ¿qué recibiste tú? Misericordia. ¿Qué tenemos que dar entonces? Misericordia, hermano. Eso es lo que un discípulo hace. Da misericordia. Pero no, nosotros los cristianos, hermano, mire, lo que pasa es que a la distancia, como que esto se ha perdido. Desde que el Señor Jesús, hermano, murió, ya estamos hablando cerca casi de 2000 años de que Él murió. Entonces, cuando Él muere, sus discípulos, hermano, los discípulos no andaban buscando venganza de sus perseguidores, sino que ellos buscaban que sus perseguidores se convirtieran. Ellos buscaban que aún sus perseguidores conocieran a Cristo. Dice que, hermano, no recuerdo ahorita, pero hay un cierto personaje, no recuerdo el nombre ahorita, ni recuerdo
un recuerdo vago, pero se dice que este discípulo, el día que lo iban a ejecutar a él, hermano, que tanto era su amor, su pasión por Cristo, su misericordia hacia sus verdugos, hermano, que ellos terminaban orando por sus verdugos. Bueno, así como vimos hace 8 días que Esteban oró por los que lo estaban apedreando, que dijo, Padre, perdónalos Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que estos así hacían. De hecho, se dice que había verdugos. ¿Sabe qué? Que a causa del testimonio del que iban a ejecutar, ellos terminaban siendo ejecutados junto con el que iban a ejecutar. O sea, el verdugo cuando iba a ejecutar a un discípulo, era tan impactante el testimonio del discípulo, hermano, que el verdugo terminaba creyendo en el evangelio y como ella no quería ejecutar al discípulo, ¿sabe qué? Terminaban ejecutándolo junto con el discípulo. Porque el testimonio de aquel discípulo impactaba las vidas. Impactaba, hermano. ¿Por qué? Porque en su corazón solo revelaba la misericordia que ellos habían recibido. Entonces, hermano, es lo que nosotros tenemos que dar. Si tú no das misericordia es porque no has recibido misericordia. Nadie puede dar lo que no tiene. Por ahí, como decimos por ahí, no le puedes arrancar peras al olmo. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, hermano, tiene que haber misericordia. El discípulo da porque ha recibido abundante. La misericordia es el eco de la gracia, hermano. La misericordia es el eco de la gracia. Si tú recibiste gracia en tu corazón, hermano, en tu corazón debe haber un eco de misericordia, de piedad. Les decía hace 8 días. Si tú, hermano, ves a tu hermano en necesidad y no sientes apatía, no sientes compasión por tu hermano, no hay misericordia en ti. No hay misericordia en ti. Dice, rebótemela, no, y en ti también, digamos. Entonces, si decimos que somos discípulos, hermano, uno de los atributos es la misericordia. Uno de los atributos es la misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Leo el último punto y paso al siguiente. El discípulo da porque ha recibido abundantemente. La misericordia es el eco de la gracia. ¿Qué dice Mateo 5:7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzaron la misericordia. Tú no das misericordia para recibir misericordia. No, hermano. Tú das misericordia porque eso es lo que hay en tu corazón. Yo doy misericordia porque eso es lo que hay en mi corazón. Si en mi corazón hay odio, venganza, hermano, a la primera que me hagan, busco cobrármela, porque eso es lo que hay en mi corazón. A la primera que hagan, voy a tratar de vengarme, porque eso es lo que hay en mi corazón. Mas, sin embargo, el discípulo, hermano, no busca vengarse. Veíamos hace 8 días en la carta de los Corintios donde habla del amor. El amor no se venga. El amor no busca, no se venga. No busca lo ajeno. No, hermano, el amor es bondadoso, es piadoso. Se compadece. Entonces, hermano,
Si tú eres discípulo, este es uno de los distintivos que tiene que haber en tu vida. La misericordia. Vamos por el siguiente. El discípulo se distingue por su humildad. El discípulo se distingue por su humildad. Y no confundamos humildad con otras cosas. Porque a veces confundimos ser humildes con algunas otras cosas. Mire, hermano, le voy a decir algo. Hace 8 días me quedé con un punto que no aclaré. Y casi quería bajar la predicación porque dije, me van mal a entender porque era como el punto primero, no sé por qué me lo brinqué. Y entonces no aclaré ese punto. Donde nosotros vivimos bajo leyes. ¿Verdad? Nosotros vivimos bajo leyes. Entonces hay un estado el cual se encarga de aplicar las leyes. Entonces lo que se me olvidó decirle hace 8 días, cuando yo estaba hablando de no vengarte, de dejar la justicia, cuando la Biblia habla de que no te vengues, está diciendo que no tomes la justicia en tus propias manos. Porque hay leyes que Dios estableció, a las cuales cuando tú, hermano, eres violentado en tu persona, si tú acudes a la ley, tú no estás pecando, estás ejerciendo que la ley ejerza su autoridad sobre las personas que están violando las leyes. Entonces, ir a la autoridad no quiere decir que tú no eres cristiano por ir a las autoridades y poner la queja sobre esta persona que está violentando tu vida. Ahora, si esta ley también te empieza a perseguir, ahora sí, pon tierra de por medio. Pero sí, tenemos leyes que nos respaldan. Eso es lo que quería aclarar, de que hace 8 días se me olvidó aclarar eso. Entonces, me daban ganas de dejar el video porque me van a malinterpretar. Se me va a malinterpretar porque no está el completo el mensaje ahí. No sé por qué se me pasó ese punto, pero bueno. Ahora sí, volviendo donde estábamos. Entonces el Señor Jesús aquí está diciendo, ¿cómo dice? Bueno, aquí lo tengo. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les será dado. Y entonces aquí el Señor está hablando, pero como que nomás de repente, hermano, en su sermón como que se diera un giro, así, ¿verdad? Como que se diera un giro a lo que él está diciendo, pero no, hermano, el tema sigue siendo el mismo. El discurso es el mismo. Entonces dice Lucas 6:39 al 40 puse hasta el 43, pero creo que es hasta el 42. Ahorita vemos. Sí, es hasta el 42. No sé por qué me puse hasta el 43. Dice, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo después que se ha preparado bien, será como su maestro. Verso 41. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Verso 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Entonces, hermano, aquí se da un ejemplo, o el Señor pone una parábola de 2 personas.
Una que tiene una viga en el ojo. Y en mi versión dice una mota, pero la otra versión dice una paja o una basurita, pues. ¿Y cómo fastidia una basura cuando le cae en el ojo, hermano? Por más pequeña que sea esa basura, cómo molesta, te irrita el ojo, andas incómodo, no puedes ver bien, tu ojo se está llenando de lágrimas cada rato. Es incómodo andar con una basurita en el ojo. Pero pienso que es más incómodo traer una viga atravesada en el ojo. Pienso que, mire, ahí está. Déjalo, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor Jesús aquí le dice una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos a un hoyo? Entonces, hermano, aquí lo primero que un cristiano tiene que reconocer es su estado, cómo se encuentra la persona, cuál es la condición espiritual de uno. Pero para hacer esto, hermano, uno tiene que ser humilde. Si no hay humildad, no se reconoce el estado espiritual. Y entonces cuando no se reconoce el estado espiritual, caemos en lo que decíamos al principio. Vamos a estar viviendo de apariencias. Todo, aquí sí se va a ver, todo mundo va a ver tu viga atravesadota que traes ahí, pero no quieres reconocer que traes una viga atravesada. Y se cae en el autoritarismo, porque aquí estamos hablando de un guía. Se cae en el autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Si no les parece, se pueden ir. Aquí yo soy el de la unción. Aquí yo soy el pastor. Aquí yo soy el apóstol. Aquí yo soy el profeta. Pónganle el nombre, el título que usted quiera. Pero no se reconoce un estado espiritual que no refleja la espiritualidad del discípulo. Entonces, cuando hay arrogancia, hermano, no se reconoce. Se va a negar. ¿Por qué? Porque a veces al reconocer cierta condición, esto implica que puedo perder mi posición. Entonces, prefiero seguir guiando así, ciego. Pero dice que ambos, tanto el que guía como los que van siendo guiados, dice que ambos caerán al hoyo. Entonces, hermano, qué peligroso es. Me moví. Qué peligroso es, hermano, esta condición. Le dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos a un hoyo? Entonces, si esta persona está guiando sin reconocer su condición, va a llevar a las otras personas a caer en la misma condición en la que él está. Un discípulo no está por encima de su maestro. Aquí entra, hermano. Pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces, hermano, pero tiene que haber una actitud de humildad para poder reconocer la condición en la que se encuentra. Pero si nosotros no estamos dispuestos a aprender, no vamos a llegar a ser como el maestro. Tenemos que llegar, hermano, reconocer nuestra condición, nuestra necesidad y aprender, ¿para qué? Para ser como es nuestro maestro. Entonces veíamos en el punto anterior, ¿cómo es nuestro maestro? Misericordioso. Misericordioso. ¿Cómo es nuestro maestro? Humilde. Pero tenemos que reconocer
nuestros errores. Cuando nos equivocamos, hermano, tenemos esa actitud como que si no, es que si reconozco mis errores, ¿qué van a pensar los demás de mí? Y tendemos a ocultarlos. Tendemos a sepultarlos, a esconderlos de los demás, que no los vean. Me recuerdo a un pastor que conocí hace algún tiempo atrás, donde le decía, no miren mis pies de barro. No, ¿cómo no? No los escondas. Mejor procura que esos pies dejen de ser de barro. Procuremos. Entonces, hermano, escondemos nuestros errores ante los demás, en vez de traerlos a los pies de Cristo, para que esos errores sean transformados y vivamos y vivamos como un verdadero discípulo. Reconozcamos, hermano. Entonces dice el inciso C, Jesús denuncia el orgullo espiritual. Querer corregir sin verse en la mayor parte de los que enseñan el Evangelio. ¿Cuántas personas no se les descubren, hermano, errores, que cayó en esto, que cayó allá, o que les descubrieron que habían estado viviendo una doble vida? Pero más sin embargo están corrigiendo vidas. Hipócrita, dice. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. Y no es que el Señor esté diciendo que no es válido sacar la paja del ojo de tu hermano. No está diciendo que eso está prohibido. Sino que primero saques la viga. Mire, les voy a poner este ejemplo. Y no me importa quemar a las personas. Hace mucho tiempo me acuerdo que estaba en un cumpleaños. Entonces al hermano el que estaba en su cumpleaños, ¡pum! Ya sabe, ¿verdad? ¡Que le muerda! Ya sabe, ¿verdad? Y no falta que y lo pucha y sale el hermano así todo, así embarrado de su cara. Bueno, estábamos en un cumpleaños. Y entonces el hermano que le muerde y ¡pah! Que lo aplastan ahí contra el pastel y así todo manchado. Hermano, se levantó el pastor, enojadísimo, hermano. Ya dejen esas tradiciones satánicas, eso que no sé qué, hermano, y nos mandó al infierno por aventar, porque un hermano aventó al otro hermano sobre el pastel. Hermano, después nos damos cuenta que le gusta irse a meter a los casinos, gastarse el dinero de las ofrendas y de los diezmos. Hipócrita, saca primero la viga. Yo no estoy diciendo que a lo mejor el aventar al hermano sobre el pastel sea correcto. Pero primero saca la viga. Saca la viga de tu ojo para que puedas corregir. Por eso el apóstol Pablo, hermano, dice que si alguno desea el obispado, buena cosa desea. Pero el que desea el obispado debe ser irreprensible. No perfecto, irreprensible. Que no tenga nada de que lo puedan acusar. ¿Para qué? Para que pueda corregir con libertad. Yo, ¿cómo les puedo decir a ustedes, hermano? He visto aquí la canasta que los diezmos no me los han traído últimamente. Es cierto eso, ¿eh? No es cierto. Pero si yo no lo estoy haciendo, ¿cómo les voy a corregir de esa manera? Hermanos, he visto, no sé, pero si mi acto es peor que el de ustedes, no estoy diciendo que lo que ustedes están haciendo es correcto, pero lo que yo estoy haciendo es peor, entonces no tengo calidad moral para venir y tratarlo de corregir. Jesús denuncia el orgullo espiritual, querer corregir sin verse a sí mismo. Entonces, hermano, el verdadero discípulo primero se autoexamina, se ve a sí mismo, mira su condición, su actitud, cómo está él, y primero corrige su vida. Así como dice la Biblia, el buen juez por su casa empieza. Entonces, el discípulo primero, antes de querer corregir a los demás, primero se corrige a sí mismo. Así como dice el salmista, examíname, oh Dios, prueba mi corazón y ve si en él hay camino de perversión.
Entonces, inciso C, el discípulo verdadero primero examina su propio corazón antes de señalar el ajeno. El discípulo verdadero primero examina su propio corazón antes de señalar el ajeno. Dice verso 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Entonces, hermano, el discípulo verdadero primero se examina a sí mismo. Todos los días se examina. Inciso C. El discípulo es superior a su maestro. El discípulo no es superior a su maestro. La humildad consiste en saber aprender permanentemente. Entonces es lo que decíamos hace rato. Dice verso 40, Lucas 6:40 dice, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo después de que se ha preparado bien será como su maestro. Entonces, hermano, esto consiste en humildad. Si no somos humildes, no vamos a aceptar nuestros errores. Vamos a querer corregir aún estando nosotros peor que los que queremos corregir. Y no queremos aprender nada. Vamos por el siguiente punto. El discípulo se distingue por sus frutos. El discípulo se distingue por sus frutos espirituales. Lucas 43 al 45. Caray, aquí no me lo puse. Porque no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni a la inversa, árbol malo que produzca frutos buenos. Pues a cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimia, ya me perdí. ¿Cuál verso iba? Ni vendimia de uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, hermano, aquí vemos el discípulo se distingue por sus frutos espirituales. ¿Cuáles son esos frutos espirituales? Gálatas 5:17. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, este pasaje tiene un contraste. Manifiestas son las obras de la carne, pero dice más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, todos los frutos que hay ahí. Entonces, estos frutos se tienen que manifestar en el corazón del discípulo. No es una opción que no, si quieres, no, hermano, no. Dice que el árbol es conocido por sus frutos. Por eso aquí le puse un árbol, mire, de un lado tiene frutos, del otro lado, pero es que este árbol está raro, tiene cocos. Esos naranjas de acá se miran como cocos. Pero un árbol, hermano, cuando usted ve un árbol, hay dos cosas que caracterizan a un árbol. Es su fruto y sus hojas. Usted ve un árbol, le ve las hojas, usted dice, oh, este es un naranjo, aunque se podría confundir con un limón, ¿verdad?
Porque si no sabe distinguir, el olor es similar. Cuando usted agarra una hoja de naranjo, la huele, y agarra una hoja de mandarino, una hoja de naranjo. O sea, todos los cítricos son del mismo, casi el mismo olor. Pero cuando usted ve el fruto, usted dice, este es un naranjo. Entonces, es imposible confundir, hermano, un árbol por su fruto. Se va a distinguir. Y entonces el cristiano se distingue, o el discípulo se distingue por los frutos que se están evidenciando en su vida. Inciso A, la vida del discípulo revela la calidad de su corazón. La vida del discípulo revela la calidad de su corazón, que dice el verso 45. El hombre bueno del buen tesoro saca de su corazón, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué tesoro es lo que hay en nosotros? Mire, hermano, si usted quiere que de su corazón salgan buenas cosas, ¿sabe qué es lo que tiene que estar en su corazón? Cristo tiene que estar en su corazón. Cristo tiene que estar en su corazón. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que salgan cosas buenas. Porque de otra manera, hermano, dice Mateo que del corazón del hombre salen ¿qué? Los asesinatos, los homicidios, las fornicaciones, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Dice Santiago que de la perversidad del corazón vienen las guerras. Y hermano, porque eso es lo que hay en un corazón no regenerado. Entonces cuando aquí el Señor pone el ejemplo de un árbol, porque el problema, hermano, no está en el fruto. El fruto es la evidencia. El fruto es lo evidente que se ve. Es lo que evidencia cierta. ¿Sabes dónde está lo verdadero? En la raíz del árbol. En la raíz del árbol. Por eso el Señor Jesús, hermano, cuando el Señor habla al problema del hombre. Entonces el problema del hombre, hermano, no es lo externo, no es lo visible, sino lo que no se ve en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios viene a hacer? Cambiar el corazón del hombre. Dice Ezequiel, y les daré un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y yo os daré un corazón de carne. Entonces, hermano, si nosotros no somos transformados en nuestros corazones, imposible dar buenos frutos. Es imposible. ¿Por qué? Porque el problema va a ser la raíz. Por eso dice Pablo en Romanos, dice que nosotros éramos por naturaleza, éramos olivos silvestres. Pero escuche, nos arrancaron como ramas, o sea, nos quitaron la raíz. No arrancaron el árbol completo y solo lo trasplantaron a otra tierra, no. Dice que desgajaron las ramas y nos injertaron en el olivo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en nosotros? ¿Qué fue lo que cambió el olivo? La raíz, el origen, lo que da la savia, lo que da el fruto. Entonces, hermano, nosotros necesitamos ser transformados en nuestros corazones. Si nosotros no somos transformados en nuestros corazones, no va a haber frutos. Dice inciso B, lo que abunda en el corazón, eso se derrama en las palabras y acciones. Lo que abunda en el corazón, eso se derrama en las palabras y en las acciones.
Dice el verso 45 que veamos ahorita. El hombre bueno, la segunda parte, el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Entonces ya vimos, el primero vimos que de su buen tesoro saca buenas cosas. Pero ahora el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Entonces, si todavía, hermano, de discípulo, entre comillas, porque no sería discípulo, si el discípulo, entre comillas, todavía le gusta robar, fornicar, adulterar, ¿qué está evidenciando? Un fruto que el tesoro de su corazón es perverso aún. Entonces, no podemos exigirle buen fruto. Lo que le podemos decir, mira hermano, deje de perder su tiempo. Váyase mejor. Dele abuelo a la hilacha si es lo que todavía quiere. Ya es lo que podríamos decirle. Pero bueno. Y luego la tercera parte del versículo dice que saca malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice aquí el inciso B. Lo que abunda en el corazón, eso se derrama en las palabras y acciones. Si tu corazón es bueno, va a haber buenos frutos. Si tu corazón es bueno, van a salir palabras correctas de tu boca. Pero si aún tu corazón sigue siendo malo, perverso, de ahí van a venir los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las guerras, todo lo que embarca a lo que se mueve en el mundo. Entonces, un verdadero discípulo, hermano, no tiene estas cosas. Dice el inciso C, los frutos no salvan, pero evidencian la salvación. Entonces, tú no vas a ser misericordioso para alcanzar misericordia, para alcanzar la salvación. Tú no vas a ser humilde para alcanzar salvación. Tú no vas a dar buenos frutos para alcanzar la salvación, no. Todo esto, hermano, evidencia la salvación que ya está en nuestros corazones. Dice Juan 16, 4 y 5. Cuatro y 5. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo, si no permanecen en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Entonces dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que permanecer en el Señor? ¿Por qué el Señor tiene que permanecer en nosotros? Porque de otra manera no podemos dar frutos. Entonces la respuesta está aquí en el mismo verso. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces, hermano, ¿quieres ser un árbol o una rama que dé fruto? Tienes que estar injertado al olivo original, que es nuestro Señor Jesucristo. Tienes que estar injertado a la vid, como dice aquí, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y luego dice, de la vid, dice, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Entonces, el sarmiento separado de la vid dice, no puede dar fruto. Es lo mismo nosotros, hermano. Separados de Cristo, no podemos dar fruto. Ya me perdí. Ok. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Dice el verso 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará ¿qué? Mucho fruto. Este dará mucho fruto. Pero ¿cuál es el requisito, hermano? Permanecer en él. Estar adheridos a la rama, al olivo, a la vid verdadera. Porque el día que nosotros, hermano, nos desprendemos de la vid, ese día dejamos de producir buenos frutos.
Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. Permaneced en mí y yo en... Permaneced en mí y yo... Ok. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, hermano, para que un verdadero discípulo pueda dar frutos, tiene que estar en Cristo. Y si tú dices estar en Cristo, tiene que haber frutos. Y si no hay frutos, es que no estamos en la vid. Ese es el tema. Ese es el tema. Si no eres misericordioso, es porque no hemos recibido misericordia. Si no somos humildes, es que no estamos aprendiendo del Señor Jesús, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si no estamos dando fruto, es porque no estamos en la vid, y la vid no está en nosotros. Necesitamos venir a Cristo. Necesitamos venir a los pies de Cristo. Que tome nuestro corazón perverso, que tome nuestro corazón lleno de maldad y lo transforme, lo cambie para ser verdaderos discípulos. Para que seamos verdaderos discípulos, hermano. La enseñanza del Sermón del Monte, hermano, no es para que tú aprendas éticas morales de cómo desarrollarte en medio de la sociedad. No, hermano, el Sermón del Monte es para que el cristiano sepa los distintivos que tienen que manifestarse en su vida. La misericordia, la humildad y dar frutos. Esos son los tres aspectos o tres distintivos que se tienen que distinguir, válgame la redundancia, en el verdadero discípulo, hermano. Esos son. ¿Cómo se llamaba el tema la semana pasada? El carácter del discípulo. El carácter del discípulo. Hermano, en este sermón, hermano, está riquísimo. Mire, quiero decirle, yo le estoy enseñando por encimita, así nada más, hermano. He visto libros, hermano. Es más, hay un libro, mire, así de grueso, solo enseñando el capítulo 6. Y usted se me aburre con 3 predicaciones del capítulo 6. Ah, otra vez va con el capítulo 6. No, hermano. Es el Sermón del Monte. Es la médula del discípulo. Es la columna vertebral del discípulo. Ahí están los principios que el discípulo tiene que evidenciar en su vida. Termino. Dice que me la agarró en serio. Ya terminó, hermano. El Señor no busca discípulos de apariencia, sino corazón transformados de un verdadero discípulo. El Señor no busca discípulos de apariencia, sino corazón transformados. Entonces, ¿qué hace un verdadero discípulo? El verdadero discípulo perdona con misericordia. Se examina con humildad. Da frutos espirituales. Permanece. Y terminamos con esto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, estos son los 3 distintivos de un discípulo. Tal vez hay más. No estoy diciendo que son los únicos, pero son los 3 de los cuales yo quería que usted aprendiera el día de hoy. Démosle gracias al Señor. Y pidámosle que nos ayude a vivir estos distintivos se manifiesten en nuestra vida. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, y te damos